Hola, buenas tardes a todas y a todos. Hoy, como cada jueves, nos encontramos nuevamente para compartir el tercer módulo de estos seis de nuestras jornadas oncológicas del Maule, tercera jornada macrorregional de cáncer regiones del Maule y O'Higgins, y primera jornada oncológica nacional. Queremos agradecer los saludos y las sugerencias que nos han hecho llegar durante la última semana y recordar que esta instancia forma parte del trabajo conjunto entre el Centro Oncológico de la Facultad de Medicina de la UCM, la Fundación Vida, la Seremi Salud del Maule, Seremi Salud de O'Higgins, Servicios de Salud de ambas regiones y cuentan con el apoyo del Ministerio de Salud de Chile y del Laboratorio Farmacéutico Pfizer. Comenzaremos con la primera exposición de dos del día de hoy, en donde nos acompañará el doctor Juan Manuel Donaire, jefe de la Unidad de Patología Mamaria del Hospital Barros Luco, cirujano integral de mama de la Clínica Las Condes, Chile, con su exposición Cáncer de mamas, el estado de este, impacto de la pandemia en pacientes, como así la cobertura en su tratamiento. Dejamos con ustedes al doctor Donaire. ¿Cómo están? Saludarlos, agradecer la invitación a estas jornadas oncológicas del Maule, tercera vez ya que participo, así que muy agradecido a Fundación Vida por darnos esta oportunidad de compartir con ustedes. El temario que me plantearon respecto al cáncer de mama es bastante amplio, considerando el estado de la enfermedad en Chile, su epidemiología, detección temprana, diagnóstico, impacto del COVID, el estado de la cobertura de esta patología. Y la verdad es que todo esto se puede resumir básicamente en cómo se ha impactado todos los outcomes y todos los datos que ustedes me solicitan acá en relación a la aparición de esta pandemia el año 2019. Estos son mis conflictos de intereses y comenzar hablando fundamentalmente que todo lo que conversemos tiene un problema, que es básicamente la falta de registros o de datos con los que cuenta nuestro país. Chile no cuenta con un registro único de pacientes. Existen 3 registros de cáncer: región de los Ríos, Antofagasta y provincia del Biobío, que cubren alrededor de un 7% de la población. Y con esta información se proyecta al resto del país y se construye el informe de registros poblacionales de cáncer en Chile, que es el que publica MinSal, con el delay del análisis de la información. En el año 2012 se publicó la información del quinquenio 2003-2007, donde informaron 32.000 nuevos casos de cáncer al año. Otra fuente de información importante para nosotros ha sido la OCDE. Chile en 2012 presentaba 40.414 pacientes con cáncer. El promedio de la OCDE era de 270.000 por 100.000 habitantes. Y en esos años, 2016, aparece un estudio de la Asociación de ISAPRE, donde se calcula que en la ISAPRE, digamos, en el sector privado, se estaban atendiendo 20.500 pacientes en tratamiento por cáncer, con 10.500 pacientes nuevos. De ahí se hace una proyección para informar que en Chile el número de pacientes con cáncer superaría en ese minuto los 100.000 casos, 80.000 por lo tanto en el sector público, con una incidencia de nuevos cánceres al año de cerca de 52.000, lo que era 20.000 casos más de lo que informaba hasta ese entonces el sistema público, el MinSal. Esta estimación se basa en casos tratados, faltando los casos ya tratados y mejorados y los no diagnosticados. Otra fuente de información es la Superintendencia de Salud, el registro de casos GES, informados por el FONASA y las ISAPRE, donde también hay discordancia. Por ejemplo, se informan cerca de 13.130 casos de cáncer de mama, 14.000 casos de cáncer gástrico, muy sobre la incidencia que se informa en los registros poblacionales de cáncer de Chile, que eran en ese minuto cerca de 3.300 casos de cáncer de mama. Sabemos que hoy nos acercamos o pasamos ya a los 5.000 y 3.000 de gástrico. La hipótesis es que este registro, digamos, tiene una mala incorporación de la información, asociando a los cánceres los casos de medicina preventiva y los no casos de cáncer, como se define en la plantilla de la superintendencia. O sea, hay un registro inadecuado de la información. De esta manera, es preocupante que los datos que muestra el regulador presenten imprecisiones, falta de rigurosidad de la información publicada. Chile presenta serios problemas de información, no existiendo registros respecto a las personas afectadas por cáncer, tipo de cáncer, sexo, edad de los pacientes, tratamientos entregados, sobrevida, etc. Y con lo cual es difícil implementar políticas públicas contra el cáncer y por menos redistribuir recursos. En tema de recursos, y esto es un dato para que tengan en consideración más adelante, usando el gasto de cáncer en el SAPRI y proyectando a la población en Chile, el cáncer gasta cerca de 1 billón de pesos
al país, eso es lo que cuesta, incluye licencias médicas, y el gasto crece en torno a una tasa real del 10% al año. En 2017, Chile destinó un 1,5% del PIB para financiar los costos médicos asociados al cáncer. Y una de estas áreas también incorpora la educación. El 94% de los chilenos considera que el cáncer es una enfermedad muy grave. 71% conoce a alguien cercano que ha tenido cáncer. Sin embargo, no tenemos educación importante sobre los factores de riesgo y cómo podemos manejarlos. Chile es uno de los países con una tasa de obesidad bastante importante. En la OCDE somos el segundo país con más pacientes obesos, más personas obesas en la población, y un 18% tiene consumo abusivo de alcohol. Por lo tanto, es una línea también donde falta bastante educación. Entonces, cáncer en Chile, registros muy deficientes, sin registro unificado nacional, 53.000 nuevos casos anuales aproximadamente, 59% de mortalidad a 5 años, y una práctica de la oncología con múltiples brechas y con deficiencias tanto en lo público y lo privado. Y esa es la foto, mirando desde arriba, que todos ya conocemos. Puntualmente en relación al cáncer de mama, la tasa estandarizada de incidencia que muestra el Globocan en el año 2008 a nivel mundial habla de 39 por 100.000 mujeres al año. Chile tiene cerca de 40 por 100.000 mujeres al año. 51.8 mujeres entre 35 y 64 años. Y la mortalidad, que es un dato que entrega el DEIS, el MinSal, se puede calcular una tasa ajustada de 12.63 por 100.000 mujeres en el 2012, que había mejorado de la de 14.12 por 100.000 mujeres del año 2000. Y en general, en la población en países desarrollados, la mortalidad ha tendido a disminuir en comparación con países latinoamericanos, del Caribe o África o otros países en vías de desarrollo o, francamente, en subdesarrollo. Y esta mortalidad tiende a mejorar en los países en desarrollo, fundamentalmente marcado por dos aspectos. Uno, el acceso a screening, por tanto, diagnóstico en etapa inicial. Dos, mejora en los tratamientos. En líneas generales, en Chile, el Globocan de 2018 muestra que hay cerca de 50.000 nuevos casos, de los cuales 10% corresponden a mama. Las zonas del país donde más casos de cáncer de mama hay es en el norte, Arica, Parinacota, Antofagasta, y en el sur, los lagos Aysén. En relación a la mortalidad, información entregada en base a datos 2017-2018, hablan de cerca de un 25% de las muertes se producen por cáncer en Chile, y de esas cerca de 1.500 casos son por cáncer de mama. En líneas generales, en términos de mortalidad, el cáncer de mama es el quinto a nivel general, y el primero en las mujeres. La primera causa de muerte por cáncer de la mujer, cáncer de mama. ¿Y hacia dónde queremos ir? Fundamentalmente a mejorar. Hoy día esta mejora parte el año 2005 con el GES, que se incorpora en la ley 19.966, básicamente dando cobertura en ese momento a 14 problemas de salud asociados a cáncer. ¿Cómo se priorizaban estos problemas? Básicamente por la alta mortalidad, por disminución de esperanza de vida y porque tenían tratamientos efectivos. De esa manera se generan 4 pilares: oportunidad, acceso, protección financiera y calidad, los cuales siguen hasta el día de hoy, entregando distintos, fechas plazo para la oportunidad de tratamiento, el acceso al diagnóstico, la perfección y el tratamiento, con un porcentaje de pago en relación al ingreso de cada paciente, que es la protección financiera, y la calidad, que es algo que es discutible cómo se ha evaluado en cada uno de los prestadores. Respecto al cumplimiento de este GES de cáncer de mama, en el año 2016, el Ministerio informaba un cumplimiento bastante alto, cerca del 99.6%, tenía un cumplimiento de las garantías GES, lo disminuía en 95% de cumplimiento de fundamentalmente la adyuvancia con quimio o radioterapia, fundamentalmente la quimioterapia, que tenía plazos que se sobrepasaban básicamente por una oferta limitada. ¿Qué otro dato interesante? Entregaba en esos años, 2016-2018, el Ministerio, que la cobertura mamográfica solo llega al 36.9% de la población. ¿Ya? Entendemos que los estudios de medicina preventiva entregan una mamografía gratuita entre los 50 y 69 años, tanto el sistema público como el privado. Solo accedían a ella el 36.9% de las mujeres, lo cual es bajo como para impactar en mortalidad con un programa de screening.
Sin embargo, de los pocos análisis que hay respecto a el efecto que ha generado el GES en nuestra población, estos datos muestran que los cáncer de mama en la época post-GES tienen un diagnóstico en etapas iniciales mayor que lo que existía antes, y eso significa eventualmente un impacto también en mortalidad. Las etapas precoces, que representaron inicialmente el 46%, aumentaron 72% en los años hasta el 2014, entendiendo que entre el 2010 y el 2012 no hay datos. ¿Qué pasa con la mortalidad? La mortalidad ajustada por cáncer de mama también descendió desde el año 2000 hasta el año 2015, de 14.12, como veíamos, a un 12.67 cada 100.000. En un trabajo publicado en el año 2017 por el doctor César del Castillo, y uno de los pocos que ha mostrado el impacto del GES en una cohorte de pacientes, tomó pacientes de los últimos 10 años y mostró lo mismo, básicamente un aumento en el caso de cáncer de mama diagnosticado en etapa 1 y por tanto un impacto dado fundamentalmente por ese hecho en mortalidad, en sobrevida global, de 1% anual en el periodo post-GES. Sobrevida 5 años en Chile, 75.1%, que no alcanza a ser similar a los países desarrollados donde se ha implementado este tipo de programa, como Estados Unidos con 88%, Inglaterra 81%, España 83%, o Suecia con 86% de sobrevida global a 5 años. Se espera que en los próximos años se vea una mejoría tendiendo a esos números, pero hasta el momento, lo analizado en el estudio de 2017, no había un gran impacto en mortalidad. La tasa ajustada de mortalidad por cáncer de mama ha disminuido 1,5 puntos en 10 años, pero nuevamente sin experimentar el descenso comparado con otras realidades de países desarrollados. ¿Qué se estaba haciendo, digamos, para mejorar estos números, para mejorar la consistencia de los programas de prevención, diagnóstico precoz, tratamiento? Básicamente se estructuró un Plan Nacional de Cáncer, que posteriormente fue ley, donde existían líneas estratégicas, áreas de intervención, esto se ha discutido en múltiples ocasiones, desde la promoción de educación, prevención primaria, hasta los tratamientos, la regulación, la fiscalización. Todas las áreas se generaba este Plan Nacional de Cáncer con un desarrollo de la infraestructura y de la red oncológica del sistema público, infraestructura, tecnología, recursos humanos, capacitación de ese recurso humano, incorporación de tecnología en lugares donde no hay, que son macrozonas de derivación de distintas áreas a nivel nacional, unidades de quimioterapia ambulatoria, hematología oncológica, unidades de radioterapia, etc. O sea, en cada una de las áreas se había hecho el análisis para ir incorporando y desarrollando en los próximos 10 años desde el 2018. El desafío básicamente era aumentar la cobertura, generar normativas y planes, actualizar los programas, dentro de eso el programa de cáncer de mama, generar un registro unificado, complementar y desarrollar de mejor manera el hospital digital y ver cómo podía apoyar el área oncológica y difundir norma técnica de calidad de mamografía. En la práctica, ¿qué es lo que vemos nosotros de las brechas? Y esto es una diapositiva en relación a mi realidad más cercana, que es el Servicio de Salud Metropolitano Sur. Seguimos teniendo una gran dispersión desde el momento en que la paciente se deriva de la atención primaria, llega al especialista, se realiza biopsia, una limitante muy importante hoy en día, ya sea estereotáxica o biopsia core, hasta que tenemos un informe. Estas 2 semanas o una semana que existía en el mejor momento, se han extendido a veces más de 1 o 2 meses. Hay tiempos para la entrega del informe, segunda consulta con el informe, a comité, sin tarificación, y eso a veces requiere tiempo para obtener el escáner, resonancia, cintigrama óseo y otros exámenes que se requieren para tomar la decisión de tratamiento, ya sea cirugía o quimioterapia. Entonces, esto es lo que nosotros vemos en el día a día y esto es lo que va a ser impactado de manera muy importante en los próximos años producto del coronavirus, de la pandemia. Este es un estudio muy interesante publicado en el año 2018 por Roche, una consultoría inglesa, que mostró que en Chile, si bien se hablaba de cerca de 5.600 mujeres con cáncer de mama al año, lo que debiese existir es cerca de 11.000 mujeres. Por lo tanto, hay un porcentaje no diagnosticado bastante alto.
La verdad que al analizar este estudio y las comparativas y las proyecciones que se hacían para llegar a esos números, no parecían muy cercanos a la realidad nacional, pero si uno analiza, y esto nuevamente en nuestros servicios Salud Sur y Metropolitano Sur son los que concentran la mayor cantidad de población en Santiago, si uno ve en el área sur, los pacientes que dicen estar en edad de screening son cerca de 246.000 mujeres entre 40 y 80 años, si consideramos esa edad para el screening mamario. Solo se está llegando al 13% de la población, 34% de acuerdo al grupo etario entre 50 y 59 inicialmente, que se amplió hasta los 69, se está llegando al 34, que es en línea con lo que muestran las cifras del MinSal, pero si uno extiende eso entre los 40 y la población de mayor edad, que obviamente es la que tiene también mayor riesgo de desarrollar cáncer de mama, solo estamos llegando a un screening del 13%. Y en esa población debiésemos encontrar, de acuerdo a distintas publicaciones que hablan de la probabilidad de diagnosticar un cáncer en un programa de screening, de acuerdo a la década de la vida donde se diagnostican, de más de 1.900 casos. Por lo tanto, estamos llegando solo a 250 casos, entendiendo que es el 80% público, más un porcentaje que puede ser privado, pero nos estamos quedando con una población que eventualmente no está siendo diagnosticada. ¿Cuál es la solución? Instalar un mamógrafo, o 30 mamógrafos para llegar a la población que queremos abordar. Eso genera un problema, que es básicamente, después de eso, la oferta de ecografía, la oferta de biopsia, la oferta de horas médicas, para ir absorbiendo toda esta demanda que se empieza a generar. Entonces, ¿cómo cubrimos a corto y medio plazo estas brechas de recursos humanos, tecnología e infraestructura? Básicamente, para eso se genera o se hace ley este Plan Nacional de Cáncer. Y uno de los principios que inspira esta ley es la cooperación público-privada. Y de eso vamos a hablar mucho en las diapositivas posteriores, porque esto, que inicialmente se veía como algo que estaba transfiriendo recursos del sector público al privado, sin mucha fiscalización, la verdad que en el momento de la pandemia surgió como una necesidad, se comprobó que tenía utilidad utilizar toda la red de salud instalada para poder atender la demanda que se estaba generando, y no hay razón para pensar que en el cáncer no podría hacerse lo mismo. Y esa es la base de la cooperación público-privada. Ahora, si se van a comprar prestaciones aisladas, como se hace habitualmente, o se van a comprar soluciones, es un desafío administrativo que hay que hablar en los próximos años, y depende de nuestras autoridades ir definiendo esos objetivos en cuanto a qué es lo que va a realizar finalmente el privado. Toda esa planificación que se estaba generando choca con esto, con la realidad que empezamos a vivir en diciembre de 2019 respecto a los casos de coronavirus, COVID-19, que después se extiende a nivel mundial, y por supuesto impactan en Chile. ¿Y cómo impactan en nuestro sistema de salud? Se reconvierte casi el 100% de la oferta a pacientes COVID, disminuye la oferta público-privada para atención de otras patologías, entre las oncológicas, se cierran muchas APS o se redirigen básicamente a seguimiento de casos COVID. El funcionamiento parcial y seguimiento de los casos de COVID-19 hace que disminuyan los exámenes de tamizaje y el diagnóstico precoz. No hay entrega de atención a personas con patología crónica o catastrófica en los niveles secundario y terciario. Las personas tienen temor a concurrir a los hospitales por temor al contagio, y aumenta los retrasos GES y las listas de espera, especialmente las quirúrgicas. ¿Qué datos concretos tenemos de cómo ha impactado esto? Y una de las encuestas que se ha hecho es la Sociedad Chilena de Oncología Médica, que el año 2020 envía esta encuesta a sus socios, 17 socios, contestaron 86, una encuesta online. De esos, 37% trabajaban en hospitales, 25% hospitales y privados, y 29% solo en el privado. Y, por supuesto, como la mayoría de los oncólogos, 65% está en la región metropolitana. ¿Cuáles fueron las principales barreras para la práctica oncológica? Falta de recursos humanos, solo un 24%, por cuarentena, licencias médicas. Considerar que solo el 30% del personal médico dedicado a la oncología se redistribuyó a manejo de pacientes no oncológicos, básicamente a pacientes COVID. Falta de infraestructura por cierre de áreas para atender pacientes COVID, un 34%. Inasistencia de pacientes por dificultad en la movilización, 28%. Rechazo de los pacientes a los tratamientos planteados por temor al contagio, un 26%. Y otros, como limitación de soporte de cuidado intensivo para indicar tratamiento, básicamente impacto importante en el área quirúrgica,
de patologías como cáncer gástrico, cáncer de páncreas, que requieren unidades de cuidado intensivo posteriores, tórax, se limitó bastante el acceso quirúrgico a esa patología, no tanto en mama. Incertidumbre sobre indicaciones de tratamiento, temor, pérdida de cita médica, etc. Una amplia lista de por qué no se accedió a el oncólogo. Si bien había muchas restricciones, por otro lado, los centros tomaron medidas y en un porcentaje importante hubo rotación de personal médico, de personal no médico, triage al ingreso al hospital, disminución de acompañantes, o sea, hubo medidas, activación de telemedicina, que ya se venía planificando. Esto aceleró la incorporación de la telemedicina para la atención de pacientes de manera bastante radical. 84% de los pacientes fueron atendidos por telemedicina, según esta encuesta, 51% incluso con videollamada. O sea, se aceleró el ingreso e incorporación de esta herramienta para la atención de pacientes. ¿Esto qué significó? Por ejemplo, en el caso de cáncer de mama, pacientes con control, seguimiento y hormonoterapia, se mantuvieron las horas agendadas sin cambio en 16% solamente, pero se reagendaron con receta un 44%, o sea, no perdieron el tratamiento. Y 73% se atendieron por telemedicina. Así que solo un 3,4% quedó aparentemente sin extensión de la receta y debiesen haber suspendido el tratamiento algunos meses durante la pandemia. ¿Qué pasó con la quimioterapia? Aquí hay datos muy interesantes. Se mantuvieron las horas agendadas sin cambio en un 40%, se reagendaron horas en un 21%, nuevamente telemedicina 66%, 56% presencial. Oncología aparentemente se mantuvo bastante activo durante la pandemia. Pero lo más impactado fueron los tratamientos paliativos. 70% se suspendieron o postergaron, 42% suspendió la quimioterapia adyuvante o concomitante y 7% de suspensión de terapias curativas. Este informe reporta también una reducción de las cirugías oncológicas en un 85%, tratamientos de radioterapia en un 48% y tratamiento de cuidado paliativo en un 27%. Un impacto en imagenología, disminución de cerca del 50% de la mamografía de screening. Un impacto en conseguir estudios de imágenes en pacientes en seguimiento sin sospecha de progresión clínica. En realidad podría pasar, pero un 28% en que existía sospecha de progresión clínica no pudieron acceder a los exámenes, lo que eso es importante y puede impactar en el cambio de tratamiento de estos pacientes. Y 25% tuvieron problemas del acceso en etapificación. Estos números van de la mano con algunos datos presentados por el Colegio Médico. Por ejemplo, este mostró una caída de cerca de un 76% en los meses más complicados de la pandemia en cuanto a consultas nuevas y controles. En promedio, y esto solo mostrando hasta el año 2020, en mayo, hubo una caída entre un 38 y un 50% menos de controles y de nuevas consultas en especialidad. Un 40% en la caída de la cirugía electiva en esa misma fecha, lo que obviamente es un número que está subestimado, ya que esto se extendió hasta mediados de este año. ¿Y qué genera esto? Dos problemas. Garantías que ya venían retrasadas en años anteriores se elevan de forma importante. Y por otro lado, pacientes que no pueden entrar todavía al sistema, que no han sido diagnosticados o no se han incorporado al sistema GES, son las garantías que no han sido generadas entre el 2019 y 2020, incluido el 2021, también bajan de manera importante. ¿Qué pasa específicamente en caso de cáncer de mama? Las garantías oncológicas retrasadas hasta junio de 2020 eran cerca de 671 pacientes. Al 31 de marzo de 2021 eso había subido a 1.090 casos. La mayor parte retrasado, y esto es un dato del MinSal, retrasados 30 días, lo que aumentó bastante la línea negra comparado a la línea gris, es el año 2021, pero hay retrasos de casos hasta más de un año, lo que es bastante llamativo, digamos. Esa demanda no expresada y esos pacientes que aún no se han incorporado al sistema, en el caso de cáncer de mama, están alrededor del 50% de la demanda habitual. Es decir, tenemos, aparte de las garantías retrasadas que cubrir, por lo menos un 50% más de pacientes que debiesen empezar a ingresar al sistema durante los próximos meses o años. El problema fundamental que se generó fue básicamente este dato que muestra el estudio de la Universidad de Chile respecto a cuánto disminuyeron las mamografías.
disminuyeron cerca de un 60% en promedio comparado con el mismo periodo 2018-2019, acumulándose cerca de 127.800 mamografías no realizadas hasta agosto de 2020. Nuevamente, hay que considerar que esto se extendió un poco más allá, por lo tanto, los estudios no realizados son diagnósticos no realizados. Eso llegó hasta un 70% en los grupos de edad más avanzada que también o no se incorporaron al sistema o no fueron llamados o no consiguieron cupo, tanto en el público como en el privado. Por supuesto que los que tienen más retraso y los que han generado más disminución en las prestaciones oncológicas fue la región metropolitana, también con mayor incidencia de acumulada de COVID, como este cuadro. Siguió viene la región de Higgins, más atrás el Maule. ¿Y qué pasa o cuál es el resultado de que no tengamos pacientes diagnosticados, que tengamos una caída de cerca de un 50% de los diagnósticos y que tengamos un aumento de los GES por cumplir? Básicamente, el Ministerio saca esta cifra muy general, que en Chile, asumiendo un retraso de 6 meses en la atención, se estima aproximadamente 1.300 fallecidos más que en un año normal. Seguimos la curva del cáncer de mama, como también presenta un alza en cuanto a mortalidad atribuible al retraso. Este año, en el mes de octubre, aparece este trabajo del Dr. Ward, con participación del Dr. Nervi, Dr. Jiménez de la Jara, de la Universidad Católica, donde hacen una proyección, un cálculo matemático, entendiendo algunas variables que pueden modificarse, como por ejemplo, qué va a pasar con la pandemia en los próximos años. Pero lo que se ve aquí claramente es una caída importante en los diagnósticos en el momento de más el pic de la pandemia, digamos, y en los años siguientes, o los meses siguientes, 2022, 2023, un aumento importante en el número de esos casos. O sea, los casos van a aparecer en algún momento y eso también va a sobrecargar el sistema. Además de esta aparición de casos, estos casos van a aparecer en etapas más avanzadas. Hay una caída hacia el 2022, 2023, una caída en las etapas iniciales y un aumento en las etapas avanzadas, 3 y 4, y por lo tanto un impacto en la sobrevida a 5 años de ese grupo de pacientes. Se estima que las muertes por cáncer son un 10.8% más altas en comparación con el escenario sin COVID en 2022-2024, con diferencia según el órgano o el sitio del cáncer, para mama puntualmente un 10.4%. ¿Qué ha hecho el Ministerio en relación a esto? El nivel central ve el problema hoy, disminución de la oferta para brindar prestación oncológica, de la energía retrasada, aumento de lista de espera y personas que no tienen acceso a tratamiento impostergable. ¿Qué se ve para el futuro? Una ola de casos no diagnosticados, que eventualmente se estima sería un 40% menos, como vimos en mama, es cerca de un 53% menos. Y por supuesto, personas diagnosticadas en etapas más avanzadas. Algunas estrategias que se están planificando y han sido presentadas, esto es búsqueda de datos en distintas fuentes, digamos, presentaciones que se han hecho a nivel central. Las estrategias son básicamente analizar los datos para evaluar el impacto de la pandemia, levantar la oferta público-privada, elaborar un plan de recuperación, priorizar a los pacientes, evaluar el impacto financiero de la reactivación post-pandemia, obtener estos recursos económicos y una gestión unificada nuevamente de la red público-privada. ¿Cuánto cuesta recuperarse de todo esto? Lo que se ha estimado hasta el momento son alrededor de 40.000 millones de pesos para recuperar tratamientos oncológicos no realizados. De la estrategia de desarrollo, básicamente es el levantamiento regional y por macrozona de la red público-privada. El estado de avance es estar analizando la lista de segundos prestadores, levantar la oferta privada, ordenar a los pacientes y básicamente priorizar estos pacientes y dirigirlos donde puedan resolver su problema. El MinSal ha generado varias presentaciones de alternativas, digamos, de manejo, de planes de manejo, pero básicamente se centra en lo mismo. Actualizar el estado de la red, rediseñar la Red Nacional de Oncología, monitorizar los casos, las listas de espera, actualización periódica de esta lista de espera, generación de sistemas de derivación de pacientes. Y algunos números hasta el momento, solo han recibido 189 pacientes, de los cuales el gran porcentaje, 78%, son para tratamiento,
y hasta este minuto el estado de resolución, fundamentalmente en la red privada, con un 62% de los casos, está en espera, digamos, está en proceso de resolución. Por lo tanto, ¿con qué situación nos encontramos? Con garantías atrasadas pre-pandemia, con garantías atrasadas en pandemia, con falta de control y diagnóstico, con una cobertura incompleta y no sistematizada para el cáncer de mama. Y ahí hay una discusión específica de qué es lo que está incorporado en el GES, qué está incorporado en la ley de Soto, que es básicamente la herceptina, qué está incorporado en el DAC, CAEC, en términos de drogas de alto costo, el PPB no GES, para algunas otras drogas, limitaciones financieras y limitación de la red asistencial, tanto pública como privada, en este minuto están con una demanda bastante alta de pacientes. ¿Qué pasa con el presupuesto? Que es la parte prioritaria en este caso, en términos económicos. Los ejes en el área de salud son básicamente mantener el combate contra el coronavirus, continuar con el proceso de vacunación, solo habla de reducir las listas de espera, fortalecer el sistema de salud en personal, infraestructura, equipamiento y tecnología. No hay mucho mayor detalle. Eje en recursos de listas de espera, infraestructura y una glosa presupuestaria para publicación e información de listas de espera GES y no GES. En términos de solución, y aquí yo creo que hay que aprovechar estas instancias para discutir soluciones. Ya vemos que el Ministerio está tratando de reorganizar y reestructurar la red, lo que es bastante complejo, de tener los recursos suficientes para poder hacerlo, otra complejidad más. Pero uno de los problemas que siempre se ha conversado previo al coronavirus es la falta de recursos humanos. Chile tiene 148 especialistas, 8 por millón de habitantes, faltan al menos 50% de especialistas en oncología. Hoy parte de la solución es la llegada continua de especialistas extranjeros y la formación de nuevos profesionales. Tenemos esta idea permanente de la falta de infraestructura, de la falta de personal, de la falta de recursos humanos, pero tenemos que considerar que hay modelos donde eso ya ha pasado y se ha intentado soluciones que han sido exitosas. Por ejemplo, el MD Anderson maneja cerca de 40.000 pacientes al año de mama. Y hay 24 oncólogos médicos solo dedicados a mama, 13 cirujanos, 8 radioterapeutas y 14 radiólogos de mama. Nosotros tenemos una proporción bastante menor de casos a nivel nacional y tenemos que evaluar, más bien, más allá del número, el modelo, qué están haciendo esos profesionales, cómo se está apoyando a ese especialista para que pueda tener un mayor rendimiento y una mejor producción, digámoslo así, en evaluar pacientes y en tratar pacientes, que es el centro de su atención. Entonces, hay muchos desafíos y oportunidades en oncología, hay muchas brechas. Falta de registro, falta de infraestructura, falta de tecnología, falta de protocolo, falta de seguimiento, falta de recursos humanos calificados, falta de investigación, falta de donación en cáncer. Eso ya lo sabíamos y es algo que viene arrastrándose de hace bastante tiempo. El Plan Nacional de Cáncer y la Ley de Cáncer tratan también, tienen esta misma fotografía y tratan de superar todas estas brechas. Sin embargo, hay que quizá dar una vuelta. La falta de registro es más bien la falta de datos, cómo manejar estos datos. ¿Necesitamos efectivamente hospitales nuevos, más grandes con el modelo actual? ¿O tenemos que cambiar el modelo, cambiar el flujo de los pacientes, repensar desde la infraestructura? En términos de tecnología, no solo más equipamiento médico, sino que también cómo lograr que el hospital sea capaz de tener mejor tecnología y estar mejor conectado, tener mejor registro de su actividad. Y ahí entra todos los temas de digitalización y de hospital inteligente. Generar nuevos modelos de atención, generar proyectos con real impacto, transferencia tecnológica desde el sector privado para tener innovación. Es decir, tratar de estructurar quizás en este momento nuevos modelos de trabajo para tratar de que toda esta demanda que se nos va a venir encima podamos resolverla de la mejor manera en beneficio finalmente de nuestros pacientes. Esa es la presentación. Muchas gracias y quedo atento a sus preguntas para discutir este tema. Agradecemos al doctor Donaire por su excelente presentación, como siempre, y el compromiso con nuestra jornada. Es increíble cómo tiene esa capacidad el doctor de poder graficar lo que está pasando, ¿no es cierto?, en la política pública
nacional y las proyecciones y la evidencia, ¿no es cierto?, de las problemáticas que tenemos y cómo podemos ir avanzando. Ahora presentamos a ustedes a nuestra primera expositora internacional de la jornada 2021, la doctora Ana María Yuc Hernández. Ella se desempeña como jefa del Servicio de Hematología y Oncología del Hospital Clínico Universitario de Valencia, en España, quien nos presentará su exposición Cáncer de mama metastásico, nuevos tratamientos y nuevos horizontes. Dejamos con ustedes a la doctora Yuc. Buenas, encantada. Soy Ana Yuc, catedrática de Medicina del Hospital Clínico Universitario y Facultad de Medicina de Valencia, España. Estoy encantada por esta invitación. Doy las gracias a la Fundación Vida y en su director al don Jorge Fernández, su director ejecutivo, para poder participar en estas jornadas oncológicas nacionales. Es un gusto poder compartir esta experiencia con mis compañeros de Chile, a quien ya he visitado en otras ocasiones y he estado encantada de poder estar ahí con todos ustedes. Así que hoy mi presentación va a ser sobre el cáncer de mama metastásico, los nuevos tratamientos, los clásicos y los nuevos horizontes hacia donde nos dirigimos en la enfermedad. Estos son mis conflictos de interés y empezamos ya con que el cáncer de mama, que es el más común en mujeres a nivel mundial, representa el 11% de todos los cánceres nuevos. El subtipo con receptores positivos es el subtipo más común, alrededor de un 60-65% de las pacientes, el 5% de las pacientes de novo y hasta un 20% con tumores iniciales desarrollará metástasis, es decir, cáncer de mama metastásico, con lo cual su incidencia es bastante alta. Ojalá pudiéramos decir que curamos el 100%, pero hoy por hoy todavía no es así. Actualmente el cáncer de mama metastásico es una enfermedad incurable y que los objetivos para esta enfermedad, para tratar esta enfermedad, va a ser, por supuesto, intentar aumentar la supervivencia, pero sobre todo intentar un control sintomático de la enfermedad, mejorar su calidad de vida y siempre que podamos intentemos curar o intentemos prolongar el tiempo de la enfermedad todo lo que podamos. Estos son datos de años anteriores donde verdaderamente hemos mejorado la supervivencia en cáncer de mama metastásico y ha sido gracias a tener tratamientos diana específicos para la enfermedad. Esto todavía es antes de tener los inhibidores de ciclina, que también van a suponer un impacto, como hemos visto recientemente, en la supervivencia de nuestras pacientes, pero estos datos son previos a los inhibidores de ciclina y vemos cómo del año 90 a los años 2014 hemos mejorado las cifras de supervivencia. 20.3 de mediana de supervivencia en los 90 frente al 56.5% de mediana de supervivencia en el año 2014. Y aquí todavía nos falta el impacto de los inhibidores de ciclinas, que va a ser, aquí ya está el impacto de las pacientes con HER2 y tratamiento de bloqueo de las mismas. Por eso la supervivencia ha aumentado de esta manera tan importante, pero hoy por hoy todavía tenemos retos que conseguir en la enfermedad avanzada. Estos datos es de un estudio francés publicado hace poco tiempo, en el 2020, donde se incluyeron 22.000 pacientes metastásicas y como vemos claramente la enfermedad
triple negativa era la de peor pronóstico, con una mediana de supervivencia de 14,8 meses. Las pacientes luminales, porque aquí es antes de los inhibidores de ciclina, como ven aquí, pero las pacientes luminales, la supervivencia mediana solo con las terapéuticas clásicas era de 43 meses de mediana de supervivencia, y las pacientes HER2 ya superamos el 50% de mediana de supervivencia, como vemos claramente. En cuanto tenemos una diana y fármacos para esa diana, vemos que claramente mejoramos las cifras de supervivencia. Pero hoy sabemos que no tenemos que clasificar solo las pacientes por estadios, sino verdaderamente lo que tendremos que ver es los criterios moleculares de la enfermedad. Y vamos a tener las pacientes luminales, las pacientes HER2 y las pacientes basal-like o triple negativo. Y vemos que cada subtipo de pacientes vamos a ver cómo tienen diferente biología y diferente comportamiento. Como hemos visto clásicamente ya, pero también ahora que vamos a tratar por tipos biológicos, vamos a ver, y la clasificación molecular nos va a servir para saber cómo tratar a cada enfermedad, a cada subtipo molecular de esa enfermedad. Vamos a ver cómo hemos ido mejorando esa supervivencia todavía más de lo que hemos visto anteriormente. Para las pacientes receptores positivos, su tratamiento es el tratamiento hormonal fundamentalmente. Nada de quimioterapia, sino tratamiento con hormonoterapia. Para las pacientes HER2, todavía la quimioterapia tiene un papel, pero unido al bloqueo de esta proteína sobreexpresada, el HER2. Y para las pacientes triples negativas vemos que todavía tenemos que avanzar mucho para mejorar su supervivencia, aunque ya lo estamos haciendo con los fármacos como son las sales de platino, los inhibidores de PARP y la inmunoterapia. Pero esta triple negativa, siendo la menos frecuente, es una enfermedad muy heterogénea y que a cada subtipo dentro de triple negativo tendremos que tratar de una manera determinada. Vamos primero a ver cómo hemos avanzado en las pacientes luminales, en las pacientes con receptores positivos. Hemos avanzado mucho porque hoy sabemos que debemos ofrecer el mejor tratamiento con la menor toxicidad. Y en las pacientes luminales, la mejor opción en pacientes hormonosensibles es el tratamiento hormonal. Nada de creer que la quimioterapia, ya lo he presentado en muchas ocasiones, como la quimioterapia no es superior, al contrario, es inferior en tiempo a la progresión que el tratamiento hormonal, aun teniendo enfermedad visceral. Hoy todas las guías clínicas nos dicen que el mejor tratamiento para este subgrupo es el tratamiento hormonal. Pero nuestro tratamiento hormonal hasta los años 2019 era el clásico con tamoxifeno, inhibidores de aromatasa o fulvestrán, pero no teníamos otros tratamientos porque no conocíamos intrínsecamente la biología de las pacientes que expresan receptores hormonales. Hoy sabemos que hay otras vías para el tratamiento hormonal que no son las clásicas, no son las de bloquear el receptor estrogénico, que es para lo que teníamos los inhibidores de aromatasa, el tamoxifeno o el fulvestrán, sino que hay otras vías por donde se puede escapar esta hormonosensibilidad, unas vías de resistencia hormonal y que hoy conocemos perfectamente, la vía PI3K, la vía que tienen muchos tumores pueden tener
o sobre todo pueden evolucionar después de los tratamientos hormonales a tener mutaciones del receptor estrogénico, y una vía importantísima y que ha supuesto un avance muy importante, que es la vía del ciclo celular, inhibir el ciclo celular. Y para ello tenemos los inhibidores de CDK4/6, que son potentes inhibidores selectivos de la actividad quinasa y que inhiben la proliferación celular, bloqueando la progresión del ciclo celular de la fase G1 a la fase S. Por tanto, este conocimiento nos ha llevado al desarrollo de estos fármacos que han sido importantísimos y que nos han dado tanto palbociclib, ribociclib, abemaciclib y ahora alpelisib, pero los 3 fármacos inhibidores de ciclina han sido estos y han sido desarrollados muy bien para entrar en lo que hoy tratamos a nuestras pacientes con receptores positivos en primera línea. Hemos tenido unos estudios muy bien desarrollados, fase 3, el Paloma 2, el Monalisa 2, el Monalisa 7 y el Monarch 3. Cada uno de ellos, los Palomas han sido con palbociclib, los Monalisa con ribociclib y con abemaciclib. Todo esto en primera línea. Han sido ensayos fase 3 muy potentes y que desde hace 3 años tenemos la gran suerte nosotros en España de poderlos utilizar en nuestras pacientes con receptores positivos en primera línea. Pues bien, imagínense el número de pacientes de cada uno de los ensayos, 600, el menor, el del Monarch 3, con 493. Pero vemos que todos ellos han sido capaces de prolongar el tiempo a la progresión casi el doble que los inhibidores de aromatasa, que eran nuestros fármacos utilizados en nuestra estrategia hormonal. Los inhibidores de aromatasa, ya quitando las pacientes ER2, nos dan supervivencias libres de progresión de 14, 16, 13 meses, 14 meses. Y miren cómo, añadiendo los inhibidores de ciclina, hemos duplicado prácticamente el tiempo a la progresión. Nunca habíamos visto tiempos a la progresión tan prolongados de 28, 27 y hasta incluso análisis actuales más en 30 meses de tiempo a la progresión. Con lo cual, y vemos que las hazard ratio, todas ellas son menores de 0,6, 0,58, 54. Por tanto, han supuesto un gran avance. Tanto es así que la reducción del riesgo de los estudios con palbociclib ha sido un 42%. De los estudios con ribociclib, una disminución del riesgo de recaída del 43% y del Monarch una reducción del riesgo de recaída del 46%. El Monalisa 7, que era hecho exclusivamente en pacientes premenopáusicas, reducción del riesgo del 48%. Por tanto, vemos que las curvas, vemos que su ensanchamiento es igual en todos los inhibidores de ciclina, con lo cual no hay ninguna duda. Pero además, otro hecho importante, y es que en la vida real, estos son datos de vida real de un estudio muy importante americano, el Flatiron, donde se trataba a las pacientes en vida real, que no es lo mismo que en ensayos clínicos, con palbociclib más letrozol. Y después de ajustar mediante una fórmula estadística, una herramienta estadística, vemos que prácticamente los resultados son similares a los estudios aleatorizados. Vemos que el beneficio de palbociclib en vida real es similar al de los ensayos clínicos. Pero otro hecho importante de estos estudios de vida real
es que han demostrado que palbociclib más letrozol aumenta la supervivencia. Esto es importantísimo porque vemos que claramente palbociclib más letrozol aumenta la supervivencia global de las pacientes. Tendremos que esperar a que los estudios sean más maduros para ver que los fase 3 nos dan esa visión de aumento de supervivencia. Y vemos también que cuando hay progresión, hay estudios en segunda línea, esto era para antes de la introducción de los inhibidores de ciclina en primera línea, pero pacientes que habían sido tratadas con inhibidores de aromatasa o incluso con quimioterapia en primera línea, las pacientes podían recibir en segunda línea inhibidores de ciclina. Y también vemos cómo son las curvas y los hazard ratio de los estudios con ribociclib, con abemaciclib y con palbociclib, cómo aumenta el tiempo a la progresión. Esto se ha visto también y sobre todo datos actuales de supervivencia. Vemos que ya tenemos estudios en pacientes posmenopáusicas que nos dan aumentos de supervivencia. Hay un estudio, el MONALISA 7, que era exclusivamente en premenopáusicas, que también nos da un hazard ratio de 0,7 y un aumento significativo de la supervivencia. En postmenopáusicas tenemos el PALOMA 3 con palbociclib, que nos da un aumento de supervivencia. Estos datos fueron reportados en ASCO de este año. En el MONALISA 3, el MONALISA 2 de ESMO de este año también nos demuestra que hay datos significativos de supervivencia. Y el MONARCH 2 en segunda línea también aumento de supervivencia. Lo que sí que tenemos es una toxicidad diferente de lo que estábamos acostumbrados con los inhibidores de aromatasa. Los palbociclib y ribociclib, su principal toxicidad es la neutropenia. La neutropenia que tenemos que controlar en los 3 primeros ciclos, los 3 primeros meses, pero posteriormente la neutropenia ya deja de ser un problema. Hemos adaptado la dosis si hace falta a esa neutropenia. Ahí puede haber aumento con ribociclib de transaminasas hepáticas que también hay que esperar a que se recuperen, y lo que hay con ribociclib es un aumento del QTc, puede existir y tenemos que esperar a que se normalice también para no interferir en ningún problema cardíaco. Con abemaciclib la toxicidad es diferente, hay menos neutropenia, pero en cambio lo que hay fundamentalmente es diarrea y tenemos que saber adelantarnos a estos efectos secundarios. Pero lo que está claro es que los inhibidores de ciclina han irrumpido en el tratamiento de nuestras pacientes luminales, las más frecuentes, y vemos cómo hemos progresado en el tiempo a la progresión, desde tamoxifen, inhibidores de aromatasa, hasta el advenimiento de los inhibidores de ciclinas. Por tanto, hoy nuestro tratamiento de elección es un inhibidor de ciclinas en primera línea. Y esto lo demuestra claramente estos datos. Como siempre tenemos que ir a datos americanos, pero esto es lo que ocurre en Europa exactamente igual. Esto es antes de la introducción de ciclinas. Vemos que el 60% de las pacientes se trataban con terapia hormonal, pero el 40% recibían tratamiento con quimioterapia. En estos momentos, tras la introducción de las ciclinas, vemos que el 82% de las pacientes, esto fue en el año 2017, me decían unos compañeros nuestros de Emi Anderson, que en estos momentos
con quimioterapia se están tratando menos del 3%, del 3 al 5% de la población receptor positiva, con lo cual, y esto nos ha ocurrido en España, desde que utilizamos los inhibidores de ciclina, nuestros pacientes luminales, su primera recaída siempre va a ser con inhibidores de ciclina. Lo de la crisis visceral cada vez vemos menos y son las únicas pacientes, y son menos de un 3-4%, son las pacientes que a lo mejor de entrada deberíamos tratar con quimioterapia. Pero tampoco está claro porque los inhibidores de ciclina, aun habiendo una enfermedad agresiva, son efectivos porque lo han demostrado. Por tanto, los inhibidores de ciclina han mejorado drásticamente la eficacia de la terapia hormonal, los beneficios en supervivencia libre de progresión y respuesta son bien claros, los que nos queda por conocer son biomarcadores que nos ayuden todavía mejor a seleccionar a las pacientes y la secuencia del tratamiento. Es muy importante saber la enfermedad indolente, la enfermedad agresiva, para poderla tratar correctamente. Hoy, nuestra primera línea, tanto en premenopáusicas como en posmenopáusicas, serían los inhibidores de ciclina más un inhibidor de aromatasa. En algunos casos, con progresiones rápidas, fulvestrant más inhibidores de ciclinas. Y cuando progresen deberíamos hacer las mutaciones de PI3K, si no las tiene determinadas la paciente, y poder dar alpelisib, que ha demostrado tener una eficacia para las pacientes mutadas. Y en las wild type deberíamos utilizar fulvestrant y everolimus. Pues nada, esto es clarísimo y ha ocurrido una revolución en este subgrupo de pacientes luminales con la introducción de los inhibidores de ciclina. Incluso ya han demostrado un beneficio en pacientes de alto riesgo para el tratamiento en la adyuvancia, como ha sido con abemaciclib. Bien, pasamos ya a las pacientes HER2 positivas. ¿Cómo hemos avanzado? Pues hemos avanzado porque conocemos muy bien la biología de estas pacientes, que antes no queríamos que fuera ninguna HER2 porque solo teníamos quimioterapia, pero en estos momentos tenemos para el bloqueo de del HER2, tenemos tratamientos muy eficaces, trastuzumab, pertuzumab, TDM1, incluso para inhibir la señalización al interior de la célula, al núcleo, la patinib y neratinib, que bloquean e inhiben la fosforilización de tirosinquinasa. Y hoy tenemos otros tratamientos también. Tenemos anticuerpos bioespecíficos, tenemos terapias inmunomoduladoras, tenemos, aparte de trastuzumab, margetuximab, tenemos anticuerpos droga conjugados, teníamos ya TDM1, ahora tenemos el deruxtecan, que ha sido muy eficaz, y recientemente en ESMO de este año se han presentado datos interesantísimos, y tenemos otros inhibidores tirosinquinasa como es tucatinib. Ya no solo tenemos la patinib neratinib, sino también tucatinib. Este es el primer estudio que bloquea HER2 y demostró aumento de supervivencia, fue con docetaxel o con paclitaxel, estudios muy importantes cuando no teníamos otra cosa. Esto era en el año 2001, ya utilizábamos el bloqueo de HER2, pero solo con trastuzumab. Cuando supimos que dos anticuerpos monoclonales como trastu y pertuzumab podían ser fármacos con mayor actividad porque bloquean la heterodimerización de HER2 y de HER3, fue el estudio Cleopatra, un estudio que randomizaba trastuzumab, placebo y docetaxel, o el estudio que era pertuzumab, trastuzumab más docetaxel, y vimos que fue el primer estudio que aumentó la supervivencia
a más de 50 meses, 56,5 meses de supervivencia mediana. No habíamos alcanzado nunca en enfermedad metastásica un aumento de supervivencia tal que casi llegaba a los 5 años. Decíamos siempre que eran 24-40 meses, pero este doble bloqueo suponía un aumento en meses de 15,7, un delta de 15,7, y llegábamos a superar la supervivencia mediana casi a 5 años. Esto fue espectacular. Pues bien, el estudio Cleopatra, esto no tenía precedentes y significó un salto muy importante en nuestro tratamiento para las pacientes ER2. Tanto era así, pero todavía nos queda mejorar, todavía nos queda mejorar mucho el tratamiento de nuestras pacientes HER2, y por ello era importante en un anticuerpo droga específico como es el TDM1, ha sido el que hemos gastado después que las pacientes progresaran a este doble bloqueo, porque el estudio Emilia nos demostró que TDM1 era superior a capecitabina, lapatinib, que era el estándar en segunda línea. Demostró un aumento de supervivencia en pacientes pretratadas con bloqueo de ER2 y demostró que era nuestra segunda línea de tratamiento. Pero se nos han unido otros nuevos tratamientos, otros nuevos inhibidores tirosinquinasa, como es tucatinib, que bloquea ER2 y ER1. Y tucatinib, en un estudio fase 2, el ERCLIM-2, ha sido un estudio importante porque ha demostrado que aumenta la supervivencia libre de progresión en casi mirar 46,3 frente a 33 meses del tratamiento, y vemos como 7,8 de mediana de supervivencia libre de progresión en pacientes pretratadas frente al control con TDM1, con bloqueo de trastu más capecitabina, 5,6. Y por tanto, este estudio con tucatinib y sobre todo ha demostrado un aumento de eficacia en metástasis en el sistema nervioso central, que se han presentado datos súper interesantes porque estas pacientes ER2 metastatizan frecuentemente a nivel del sistema nervioso central. Y otro tratamiento muy eficaz, el T-deruxtecan. Este estudio, este es el BREST 03, el Destinity, vemos que ha sido un estudio importantísimo. T-deruxtecan frente a TDM1. Intentaba ver si en líneas posteriores a primera línea, segunda, tercera línea, era superior al estudio con TDM1. Ha demostrado en ESMO de este año, hace 2 meses, que el primer endpoint, que era supervivencia libre de progresión, vemos que casi duplica el tiempo a la progresión. Vemos que las curvas eran de 34 meses a 76 meses a los 12 meses de seguimiento. Por tanto, y vemos que en todos los subgrupos el T-deruxtecan ha sido superior a TDM1 en líneas sucesivas de tratamiento. Estos son, imagínense, los nuevos tratamientos de que hoy disponemos para el bloqueo de ER2. Hemos pasado de tener 3 o 4 a tener más de 15 moléculas que se están desarrollando en las pacientes ER2. Yo digo siempre que las primeras pacientes que van a tener curación en enfermedad metastásica van a ser las ER2. Por tanto, las nuevas terapias anti-ER2 han reportado una mejoría en supervivencia que nunca habíamos visto. Además, los nuevos tratamientos que son eficaces en enfermedad en sistema nervioso central, y tenemos todavía que estudiar más mecanismos de resistencia para poder todavía mejorar mucho más este subgrupo de pacientes. Y pasamos ya para terminar a las pacientes con
triples negativas. Estas pacientes son las más huérfanos que teníamos, no teníamos tratamientos nada más que quimioterapia, porque se catalogan porque son un 10-15% de las pacientes globales. El subtipo menos frecuente se da sobre todo en mujeres hispanas, se da en las afroamericanas, es el subgrupo de peor pronóstico. Una vez ha progresado, la recurrencia se produce, es de 17 meses la supervivencia que pueden tener. Además, las pacientes con mutación de BRCA1 o BRCA2 son las más frecuentes de este subtipo de pacientes triples negativas. Pero hoy ya he dicho que era el grupo más heterogéneo, porque dentro de las triples negativas tenemos que distinguir las pacientes con mutaciones BRCA1, BRCA2, porque hoy las podemos tratar de forma diferente, con sales de platino y inhibidores de PAR. Luego tenemos las pacientes que tienen carga inmunogénica, que tienen infiltrado linfocitario, que tienen la firma inmune con expresión de microarrays de una asignatura inmune. Para ellos tenemos, y sobre todo para las que tienen PDL1 positivo, esa forma de poder diferenciar este subgrupo, se pueden beneficiar de la inmunoterapia. Después tenemos un pequeño grupo que expresan receptores de andrógeno y las podemos tratar con el bloqueo androgénico. Las que tienen mutaciones de PI3K, PTEN, pues que podemos tratar con inhibidores de AKT. Por tanto, vemos que son subgrupos diferentes dentro de las triples negativas. En las pacientes con mutación de BRCA y que son triples negativas, tenemos estos tratamientos, el olaparib, el beliparib, todos estos talazoparib que se están realizando o bien como fármacos únicos o bien en combinación con tratamientos de sales de platino como quimioterapia o taxanos, o bien paclitaxel o bien docetaxel, pero siempre combinando estos inhibidores de PARP que los tenemos ya a nuestro abasto para las pacientes con mutaciones BRCA. Por tanto, ya tenemos algo específico para este subgrupo de pacientes. Aquí vemos claramente cuando añadimos olaparib en el tratamiento frente a la terapia mejor estándar, cómo mejora la supervivencia libre de progresión. No han sido capaces todavía de mejorar supervivencia, pero sí aumentar la supervivencia libre de progresión. Y por último, la inmunoterapia que ha sido en estos últimos años, como hemos conocido, gracias a los premios Nobel del 2018, cuál era el problema para que nuestras células T, nuestro sistema inmune, no se defendiera de las células tumorales, porque había un bloqueo de ese PD1, PDL1. Y a ese bloqueo fue lo que determinaron estos investigadores, Allison y el japonés Kazuki. Fueron dos investigadores, uno americano, el otro japonés, que se llevaron el Premio Nobel de Medicina el 2018 precisamente por descubrir cómo se interponía este PDL1, estos receptores entre la célula tumoral y las células inmunes de nuestro organismo para poderse defender. Pues si somos capaces de bloquear este mecanismo, nuestras células inmunes pueden actuar sobre las células tumorales que son extrañas a nuestro organismo. Así tenemos el primer estudio en triples negativos en cáncer de mama, fue el estudio IMpassion. Ahora tenemos otro con otros tipos de inmunogénicos que también han demostrado aumento de supervivencia libre de progresión y de supervivencia global. Este es el estudio con atezolizumab, con pembrolizumab es el otro estudio, pero este con atezo más nab-paclitaxel
vemos que hay diferencias significativas en tiempo a la progresión y también en supervivencia, con un delta de 10 de diferencia en supervivencia global. Esto en triples negativas no lo habíamos visto tampoco. El grupo de triples negativas, que son PDL1 positivas, que son las que se benefician del tratamiento, suponen un 45-50% de nuestras pacientes triples negativas, o sea que casi la mitad expresan PDL1 y ellas son las que verdaderamente se benefician del tratamiento. Por lo tanto, decimos que la triple negativa es una enfermedad heterogénea, con frecuencia con alto grado histológico, estadios más avanzados, recaídas tempranas, metástasis visceral, la falta de expresión de receptores impide el uso de terapias dirigidas hasta estos momentos, pero hoy, gracias a las investigaciones que hemos realizado con los inhibidores de PARP, con las mutaciones de BRCA en las pacientes, terapias con inhibidores del control inmunitario para tumores PDL1 positivo, hemos conseguido mejorar estos resultados. Por tanto, el tratamiento del cáncer de ayer era un diagnóstico clásico, la inmunistoquimia, un tratamiento citotóxico no específico, y hoy tenemos el diagnóstico molecular, el perfil genético y tratamientos diana que han mejorado tanto la especificidad como las dianas moleculares para actuar sobre ellas. Por tanto, hoy hemos pasado de la quimioterapia, radioterapia y cirugía a un diagnóstico molecular, a una terapia dirigida, a un tratamiento personalizado. Necesitamos de todos y todos necesitamos estar unidos de forma multidisciplinar para mejorar el pronóstico de nuestras pacientes. Y por tanto, la era de tratar el cáncer de forma igual para todos ha finalizado. El comprender las bases moleculares nos ha permitido identificar nuevas dianas, nuevos enfoques terapéuticos, la identificación de biomarcadores. Todavía nos queda mucho camino por andar, tenemos pocos biomarcadores conocidos y el reto actual de la oncología es individualizar el tratamiento para cada paciente y para cada tumor. Hasta aquí, muchísimas gracias y creo que no me he pasado del tiempo y esta ha sido mi exposición para todos los subtipos de enfermedad avanzada, cómo estamos progresando, cómo estamos investigando en estos grupos de pacientes que tanto nos preocupan a todos, porque son pacientes con mal pronóstico y tenemos que intentar que vivan lo máximo posible. Muchísimas gracias. Agradecemos a la doctora Yuc, quien ha tenido la amabilidad de acompañarnos desde España en esta madrugada ya de ella. Muchas gracias, doctora, por tener la amabilidad de acompañarnos desde allá. Y a continuación vamos a pasar a algunas rondas de preguntas con algunas preguntas seleccionadas de nuestro chat con nuestros dos expositores, el doctor Donaire y la doctora Yuc. Doctor Donaire, buenas noches ya. La primera pregunta que tenemos dice, ¿son recuperables esas garantías retrasadas? Por ejemplo, si se superó la edad límite de las mamografías que garantiza el GES. Hola, buenas noches. No es un tema que se ha discutido respecto a si se va a ser tan estricto con las edades para la indicación de mamografía. En general, nunca son tan estrictos y vemos que muchas veces, si bien este límite de edad entre los 50 y 69 años debiese ser el estándar por el cual el paciente se deriva, no se cumplen muchas oportunidades, el paciente se deriva a veces anualmente, o sea, se ocupa esa cantidad de recursos destinados a los consultorios para no específicamente el grupo al que está asignado. Así que yo creo que no es un tema que vaya a impactar en la recuperación de la garantía. Exactamente, doctor. De hecho, la misma ley, el protocolo dice también que cualquier mujer sobre 15 años, ¿no es cierto?, podría ser, sin una limitante, poder tomar si es que es sujeto a una mamografía.
Doctor dice, de su experiencia, ¿cuáles serían las estrategias exitosas para aumentar las coberturas en cáncer de mama? ¿Cobertura en qué? Pues la verdad es que hoy día tenemos bastante déficit y la verdad es que hay un plan nacional de cáncer que tiende a definir las brechas y en cuánto tiempo eventualmente podrían cubrirse. Y eso va desde la cobertura del screening. En Chile no existe un programa de screening. En Chile tenemos esta mamografía entre los 50 y 69 como tal no está definido como un programa de screening. El impacto en la población todavía es bajo para poder definir un impacto en mortalidad. Ahí la cobertura es básicamente aumentando los recursos disponibles para las mamografías, pero eso va de la mano con aumentar los recursos disponibles para exámenes complementarios, para biopsias, número de radiólogos dedicados a mama, con la especialidad, ojalá en mama, o sea, también un impacto en términos de recursos humanos. Y por supuesto que en la medida que esos diagnósticos vayan aumentando, también se requiere aumentar las coberturas de tratamiento, para lo cual se requiere desde pabellones, marcaciones preoperatorias, tratamiento de oncología médica, como hemos visto acá. Tenemos una fragmentación también respecto a cómo se estructuran las coberturas desde el punto de vista administrativo, entre lo que cubre GES, lo que cubre la ley Recarte Soto, lo que cubre las drogas de alto costo a través del CAEC. O sea, hay una fragmentación también respecto a las coberturas como tal. Radioterapia, tenemos un déficit en cuanto a los aceleradores lineales. Se hablaba en el Plan Nacional de Cáncer de 16, que hoy día a 65, el 2025. O sea, en términos de aumentar la cobertura, hay muchos flancos que se deben cubrir, no solo recursos humanos, tecnología, protocolos, etcétera. O sea, hay harta tarea por hacer. Y yo diría que para partir, básicamente hay que levantar los diagnósticos y eso es con un programa de mamografía donde no solo la paciente sintomática o la paciente que llega a la matrona, sino que ojalá la paciente que va al consultorio por los remedios de la presión, por sus remedios de la diabetes, y no se ha hecho la mamografía, ojalá accediera de una manera más simple a realizarse su mamografía. Eso es algo que también inicialmente se empezó a implementar con el programa del Hospital Digital. Se entregaron algunos mamógrafos en determinados consultorios, pero eso tiene todavía mucho por crecer. ¿Puedo intervenir? Sí, por favor, doctora. No, yo es que creo que vais a conseguir esa disminución de mortalidad, poderla constatar. Nosotros en un programa de screening, si se pudiera hacer, hemos constatado un 25% de disminución de mortalidad. En estos momentos estamos entre un 25 y un 30%. La cobertura de screening cubre prácticamente el 70-80% de la población. Son llamadas mediante convocatoria de una carta. Todas las mujeres, nuestra edad supone de los 45 a los 80 y todas las mujeres son llamadas sin que tengan síntomas. Y la verdad es que la aceptación del programa ha sido, ya lo tenemos 20 años, pero ha sido espectacular y la disminución de la mortalidad la estamos viendo y la hemos visto. Yo estoy convencida que en esa población donde hacéis mamografías de screening, llamémoslas de screening, pues vais a ver este descenso de mortalidad. Eso que dice la doctora es fundamental, hasta en qué punto se accede a la población. Cuando el programa llega a un 70%, uno va a ver impacto en mortalidad. Nosotros todavía estamos menos del 40%, 36%, ahora las últimas cifras, así que tenemos mucho por avanzar todavía para evaluar y para realmente ver el impacto en mortalidad. Claro, hay que hacer mucha educación en la población, porque la aceptación inicial puede ser menor, siendo que ellas se encuentran asintomáticas y perfectas, pero en cuanto se pudiera educar a la población de que esto es básico, la gente accedería a esos programas. Y la gente de Chile estoy convencida que lo va a aceptar muy bien. Pero como dices muy bien,
esos recursos después de la mamografía son muy importantes. Lo que es la ecografía, las biopsias, el tiempo de biopsia, esto es importante que esté todo estructurado bien para ello. Qué interesante cómo se complementan las dos visiones, ¿ah? Y aquí vamos a avanzar un poquito a lo que viene el próximo jueves 11, porque tenemos un módulo específico en asesoramiento genético oncológico. Pero hay una pregunta que va para ambos, y yo creo que vamos a poder llegar ahí desde distintos puntos de experiencia. Dice, ¿cómo es el costo del estudio genético? O sea, para llegar antes, todavía probablemente que la mamografía para el cáncer de mama es particular o subvencionado. ¿Cómo es la realidad, doctor Donaire, nuestra acá en Chile y doctora, cómo es en España siendo una potencia, ¿no es cierto?, en Europa. Nosotros acá en Chile no tenemos codificación para el examen, no hay cobertura estatal para el examen ni privada hasta el momento. Los únicos que dan cobertura son algunos seguros, como llaman, de tercera capa de los centros privados, que cuando no hay cobertura por la ISAPRE o por los seguros complementarios, cubren un 50% de estas prestaciones. Así que hasta el momento los pacientes lo tienen que pagar de manera particular. El costo sí se ha reducido muchísimo de lo que costaba hace no sé, 2013, 2014, que empezamos a hacer un poquito exámenes, digamos, de manera más frecuente. En ese método el costo llegaba aproximadamente en algunos casos con la empresa, 5 millones de pesos. Siempre se ha tercerizado en general al extranjero. Se hace en algunos laboratorios nacionales, pero no secuenciación masiva, sino que es algunas mutaciones fundadoras específicas, lo que por supuesto reduce el costo. Pero la mayor parte de los exámenes de día se van a Estados Unidos y el costo ha bajado cerca de los $500, $400. A la doctora, que aquí son como cerca de 480.000 pesos. Nosotros tenemos la gran suerte de tener una sanidad pública que cubre perfectamente los estudios genéticos, los hacemos en el país y en el sitio. Es decir, nuestra comunidad es una región que hay, bueno, pues tenemos 5 unidades en los hospitales grandes de estudio genético. También están alrededor, cuando son privados, alrededor de unos 400, $500. Pero todas las pacientes que cumplen los criterios se hacen por el sistema público y el coste es cero, claro. Tenemos la gran suerte, sí. Lo importante es cómo vamos sumando también. La nueva ley lo incorpora y en algún momento vamos a tener que llegar a implementarlo y nos tenemos que preparar todos. Es así como también hay algunas iniciativas regionales. En el caso de la Universidad Católica del Maule está con un proyecto regional donde se van a tomar los primeros asesoramientos también respecto justamente a la temática. Así que vamos a tener alguna experiencia y algunos resultados vamos a tener probablemente. Y además que no hace falta secuenciar todo el genoma para tener esto, sino los genes más importantes que son los que vamos a encontrar, con lo cual eso disminuye el costo de manera importante. Y estoy convencida que en Chile tenéis la tecnología para asumirlo en los hospitales públicos. Exactamente. Así es. Perdón, Sergio. Ese es un punto importante. Nosotros, después del COVID, se invirtió mucho en secuenciadores, así que tenemos cómo hacer secuenciación masiva. El tema es tenemos que implementar bioinformáticos, tenemos que mejorar el recurso humano para ser capaces de realizar correctamente los informes y el análisis de los datos que se obtienen de la secuenciación, pero eventualmente sí podemos hacerlo. Claro. Bueno, yo no me quiero adelantar al próximo jueves, pero por ahí hay algunas iniciativas que se están dando en diplomado, en asesoramiento genético oncológico, que van a llegar probablemente a fines de año o a principios del próximo año. Hay un equipo, Argentina tiene mucho que decir en eso, nos llevan un pasito más adelante que nosotros. Hay algunas provincias como la provincia de Mendoza que ha implementado con fondos públicos también algunas iniciativas bien interesantes, así que vamos a poder generar, a quien preguntó, una masa crítica respecto específico al punto. Doctora Yuk dice acá, en su experiencia a cargo del Comité de Drogas
de alto costo en una potencia europea como es España. O sea, aquí literalmente, doctora, le vieron el currículum antes de hacer la pregunta. Dice, ¿cómo se ha comportado el gobierno respecto al presupuesto y el aumento de este, dado los resultados que usted expone? Claro, esto es, todos los fármacos que he expuesto no están todavía todos en la práctica clínica, pero prácticamente casi todos. Los inhibidores de ciclina los tenemos, los tratamientos anti-ER2 los tenemos, los tratamientos nuevos anti-ER2 los están negociando con el Ministerio de Sanidad, pero los vamos a tener pronto. Yo creo el presupuesto en la sanidad ha aumentado mucho, además con los fondos europeos. Sabéis que en Europa hay unos fondos europeos que se han dado después del COVID, sobre todo para la sanidad, para invertir en sanidad. Y esto hace que el ministerio también sea menos duro en la negociación con la industria para aprobar los nuevos medicamentos. Los que están aprobados en Estados Unidos los tenemos nosotros todos por el sistema público, mucho mejor que el americano, porque allí o tienes un buen seguro o no tienes posibilidades. En España tenemos una sanidad pública y universal, y eso es algo que estamos luchando para que no se acabe, porque eso es fundamental, que cualquier paciente que viene a la consulta le puedas ofrecer los tratamientos diana específicos en estos momentos, y es algo que sabemos apreciar. Yo incluso a las pacientes le digo el coste de su tratamiento, le digo esto que vamos a ponerte vale tanto, para que sepan apreciar y sepan bueno, pues saber lo que cuesta un tratamiento a nivel público, porque si no, no se le da valor. Exactamente, doctora. Es muy importante reconocer también el gran esfuerzo que hace el sistema público para entregar tratamientos, ¿no es cierto?, en algunos casos de alto costo. Claro. Doctor Donaire, usted en alguna acápite de su presentación hablaba de que hay ciertos recursos, ¿no es cierto? Hay distintos recursos, los que estamos un poquito más en el área de gestión o economía, hablamos de los recursos limitados y toda esta teoría que hay. Pero hablábamos de los profesionales clínicos, por llamarlo así, el déficit que lamentablemente tenemos como país, y esto hace mucho tiempo, si bien hay iniciativas nacionales y regionales para ir ayudando, pero estamos un poquito lentos. Dice acá una pregunta, desde su experiencia, ¿qué tan factible ve usted que en un periodo de 5 años salgan especialistas oncológicos que hagan trabajo en el servicio público para suplir la falencia? La pregunta es bien amplia, pero la verdad es que todos los especialistas que van a salir probablemente de la formación actual van a ir al sistema público, porque la mayor parte de las becas hoy día son digamos, con retorno en el sistema público, en muy pocas becas autofinanciadas. Ahora, que eso vaya a cubrir es una parte del problema. Yo creo que el recurso humano no es la solución final a todos los problemas. La doctora tiene una experiencia que en Europa, hay otras experiencias a nivel de Estados Unidos, de Inglaterra, pero hay distintos modelos de trabajo. Y quizá un oncólogo médico que está sometido a una carga asistencial fuerte, un radioterapeuta lo mismo, un cirujano oncólogo lo mismo, pero un médico del sistema que está sometido a una carga muy fuerte, que tiene que entregar información, que tiene que preocuparse de la evolución del paciente, de conseguir los exámenes, de hacer las órdenes, de hacer informes, de llenar los papeles que necesita para la RK Soto, los informes para costear los tratamientos. O sea, está sometido a una carga administrativa muy fuerte y no tiene mucho apoyo a su alrededor. En general, aquí hay que empezar quizá a pensar en lo que me refería, el modelo de trabajo, en que se centra en que ese médico tiene una función. Tiene función docente, tiene función asistencial, tiene función de investigación, y la administrativa ojalá que tenga una ayuda, que tenga alguien que le disminuya la carga, y la infraestructura esté preparada para atender, no con la consulta habitual, un médico, un paciente, sino que el médico pueda ir a distintos POCs, por ejemplo. Hay distintas maneras de trabajar en distintos centros a nivel mundial,
Y quizá el crecer en el mismo modelo actual no es la solución, y seguir cometiendo los mismos errores eh, que han mantenido el sistema como lo tienen hoy día. Entonces, la verdad es Estoy, que arreglar solo una parte que es el capital humano es muy importante hoy día. Potenciar el conocimiento de los médicos en cáncer, que cirujanos se dediquen a cáncer, que el terapeuta esté bien formado, que el oncólogo médico esté formado, ojalá, en un área y se desarrolle en un área de la oncología, lo que tampoco es muy habitual en nuestro país. Es muy relevante, pero además que el modelo permita que ese médico se desarrolle en toda su capacidad, yo creo que también es muy importante. Y esa parte creo que falta en la discusión. Eso es importantísimo y esta pandemia de COVID nos ha enseñado a que tenemos que utilizar los medios que tenemos a nuestro alcance de videoconferencias, de llamadas a los pacientes, y para eso se necesita un apoyo administrativo importante, porque si no, la mayor parte del tiempo o la mitad del tiempo se lo pasa el médico, como tú dices, con labores administrativas. Yo digo que somos los administrativos mejor pagados, y otra cosa muy importante para que la gente joven se una al sistema público, y es que la remuneración médica sea lo suficiente para vivir. Es decir, que trabajar en la sanidad pública no sea un coste para los profesionales, sino que pueda vivir de su trabajo. Esto también yo he visto que en América Latina el pago, nosotros no cobramos como los americanos, pero tenemos un sueldo, un dinero por nuestro trabajo, que podemos vivir con él muy bien. Es decir, no tenemos, somos pagados. Ahora, si oyes a los médicos españoles, no se creen bien pagados, pero respecto a América Latina sí, tienen sueldos muy dignos. Siempre he visto yo que necesitan trabajar en la medicina privada para poder sacar pues una forma de vivir digna, ¿no? Y esto que has estado comentando de la colaboración público-privada también es otro modelo a tener en cuenta, porque no siempre la medicina pública puede. En nuestros casos muchas veces ocurre lo contrario. La medicina privada con las aseguradoras en Europa y en España ocurre así, no siempre paga los medicamentos igual que en la pública, y los pacientes de la privada nos vienen a la pública para ser tratados con los nuevos fármacos, porque en la privada las aseguradoras no pueden acceder ni a las plataformas genómicas ni a los fármacos de alto coste. Y esos comités que hemos formado de alto coste han ido muy bien, porque mientras son medicamentos de alto coste, tienen que decidirse en ese comité y para que haya una equidad entre los pacientes, y en un hospital se den y en otro no. Por tanto, tiene que haber un comité que decida qué fármacos son de alto coste y se deben dar, porque han demostrado aumentar la supervivencia y son fármacos esenciales para el tratamiento. Exacto. Integrando la variable, efectivamente, la variable administrativa, hay canales hoy día donde se puede hacer, hay más de algún proyecto que he escuchado yo con hipótesis, donde bueno, a veces con los mismos recursos, doctor, probablemente usted ha tenido conversaciones con la Fundación Vida, y también con los mismos recursos muchas veces que genera el servicio público podríamos llegar en etapas más tempranas, simplemente a lo mejor agilizando los trámites administrativos, de los convenios de rayo, de ver de qué manera, y no llegamos el último semestre prácticamente cada año efectuando los exámenes que debiera ser rutinario todos los años, ¿no es cierto? Es mover un poquito el aparataje y entregarle herramientas de gestión. Doctora Yuc, los nuevos tratamientos, dice la pregunta, han aumentado la sobrevida en el doble de tiempo, como usted lo evidenciaba, pero dice, pero no se menciona
¿con qué calidad de vida va ligado ese aumento? No sé si usted podría complementar. Sí, sí. La calidad de vida de los nuevos fármacos es muy superior en los estudios que se ha hecho calidad de vida, es muy superior a la calidad de vida con los fármacos clásicos, con la quimioterapia, que era lo que teníamos hasta ahora. La gran suerte es que estos nuevos fármacos, pero son de alto coste, la toxicidad fundamental es el coste, pero la calidad de vida en los pacientes es mucho mejor porque suelen ser fármacos orales, suelen ser fármacos que no dan los efectos secundarios de la quimioterapia, ni dan náuseas, ni dan vómitos. Hay otras toxicidades específicas, pero que ya hemos aprendido a manejar, la diarrea, el ras cutáneo, las alteraciones de la inmunoterapia, pero aprendemos rápidamente a manejarlos y son mucho mejor aceptados por los pacientes que los clásicos. Cuando no les vas a dar quimioterapia es una gran suerte para ellas, porque además tiene muy mala fama la quimioterapia, con lo cual nosotros cada vez nos gusta menos y vamos más a los nuevos fármacos dirigidos, que van directamente a la célula alterada y no a las células buenas del organismo, ¿no? Sí, en honor al tiempo de ustedes, vamos a cerrar con las últimas dos preguntas. Doctora Yu, dice, ya que es fundamental saber el subtipo de la paciente para un mejor tratamiento, ¿en España utilizan el PAM50 para identificar los subtipos y tratamiento? No, no utilizamos de forma estándar el subtipo PAM50, ni Oncotype, ni ninguna otra plataforma. Las utilizamos en aquellas pacientes que suelen ser un 20-30% de las pacientes que tenemos que decidir entre darles o no darles quimioterapia. Y hoy ya es fundamental hacer una plataforma, pero solo en ese subgrupo de pacientes. Tenemos también suerte de que elegimos una plataforma y nos la paga el gobierno. En esto tuvimos mucha suerte porque una política tuvo un cáncer de mama y se le hizo una plataforma, esto ya hace 5 años, y ahí nos cogimos los oncólogos para exigir al gobierno que todas las pacientes que lo precisaran, pero no es universal ni lo hacemos a todas las pacientes. Eso lo hacemos en investigación todavía, lo que es una secuenciación completa. Si no, utilizamos una plataforma genómica en la adyuvancia, pero en un 20-25% de las pacientes donde tenemos duda que la quimioterapia vaya a favorecer. Y entonces evitamos la quimioterapia utilizando una plataforma y si nos sale de bajo riesgo, no utilizamos quimioterapia. Muchas gracias, doctora. Doctor, y nos queda la pregunta para ver cómo vamos avanzando o qué diagnóstico tiene usted. Dice, con respecto a los tratamientos que nos presenta la doctora Yuk, ¿cómo estamos en Chile, doctor Donaire? Dice la pregunta. Yo creo que la respuesta a eso es dispares. A diferencia de lo que dice la autora, aquí tenemos un sistema público que tiene y entrega gran parte del armamentario, pero todas estas terapias de alto costo hoy día están teniendo un problema en el ingreso, principalmente por el financiamiento. El sistema público no lo financia, el sistema privado con dificultades en algunas ocasiones, hay que justificarlo muy bien, y finalmente acceden a aquellos que pueden costear estos tratamientos. Eso genera la disparidad. Ahora, la manera de incorporar estas terapias en Chile no pasa por problemas de nuestro Instituto de Salud Pública, que es bastante laxo en ese sentido, sino que más bien por problemas de cobertura, de lograr que estos grupos de evaluación de nuevas tecnologías tengan claro qué outcome están evaluando, si es solamente mejora en sobrevida, o están evaluando calidad de vida comparado con las quimioterapias, o están evaluando finalmente costos. Y para eso, yo creo que el principal problema que tenemos es el registro. Tenemos malos datos con los cuales tomar decisiones en salud pública en este minuto, fundamentalmente en cáncer. Por lo tanto,
tenemos que ir evaluando con lo que tenemos disponible, y en ese sentido se favorece mucho el costo versus el beneficio, basado fundamentalmente y casi exclusivamente en cuánta sobrevida más va a generar sobrevida global y no otros outcomes. Sí. Exactamente. Hay que integrar variables, ¿no es cierto? Y volvemos a la misma temática, Sí. que es necesario integrar distintas variables para llegar a este equilibrio, probablemente Sí. que debe dar un mejor resultado. Doctora. Sí, yo creo que el valorar la sobrevida es importante, la calidad de vida también, pero ya he dicho que yo creo que los gobiernos también para la medicina pública tendrían que negociar muy bien con la industria, porque el coste es muy alto. Por ejemplo, inhibidores de ciclina, tenemos 3, pues yo creo que ahí debería de negociarse uno. Y ese uno, porque hoy tampoco hacen falta, no hay grandes diferencias entre los 3 inhibidores, y con uno lo que es gestionar el precio, el coste, para que pueda ser más económico. Pero la verdad es que muchos de estos fármacos de los que yo he hablado dan sobrevida de las pacientes, aumento de sobrevida, y un aumento de sobrevida de 15-18 meses. Nunca habíamos llegado en cáncer de mama a tener sobrevidas de 50-56 meses de mediana de supervivencia. Estábamos en 24-30 meses, y ahora con estos nuevos fármacos, sobre todo para el subtipo luminal hormonodependiente y para el subtipo ER2. El triple negativo, la inmunoterapia todavía está en una fase inicial que ha demostrado ya sobrevida, pero una sobrevida más corta, aunque es un subgrupo de pacientes mucho más pequeño. Pero creo que los nuevos fármacos dan sobrevida y calidad de vida de las pacientes. Nosotros hemos notado unas diferencias, y lo tenemos ya constatado con números muy importantes de sobrevida, pero no en todos los tumores. Yo creo que el cáncer de mama es uno de los que más se ha beneficiado de esto. Hemos tenido, los que nos dedicamos a ello, hemos tenido la gran suerte de que se ha invertido mucho en investigación y se han sacado datos. Ha pasado como con el COVID, con pocos años hemos tenido datos importantes que han ayudado a la sobrevida de las pacientes. Doctora doctor Donaire, yo creo que podemos redondear esto, que tenemos que aprovechar, como bien decía, la infraestructura que nos ha permitido esta pandemia, que ha quedado instalada en nuestros hospitales públicos, y que empezar a potenciar. Tenemos que potenciar mucho algún screening, alguna herramienta que nos permita detectar precozmente. Ojalá no hablemos de cáncer metastásico, ojalá no llegáramos. Sabemos todo lo que nos ha explicado la doctora Yuk, ¿no es cierto?, de lo adelanto y lo que viene. Tenemos que vivir con ello también, pero los factores protectores, ¿no es cierto?, y ver de qué manera detectamos precozmente, ojalá lo podamos potenciar como una política pública más aterrizada, empezar desde edades muy tempranas, jardín infantil. A veces a los más adultos nos cuesta un poquito tomar conciencia, pero es como, siempre hacemos la analogía del papelito del peaje, que mucha gente llegaba y lo botaba, pero cuando el niño le dice, papá, no lo botes, es la lección para uno grande, ¿no? Así que el llamado a empezar a trabajar. Sobre todo tenemos mucha gente en la APS conectada hoy día, a ver de qué manera detectamos tempranamente. Si puedo hacer un Doctor, pequeño antes de por terminar, favor. yo diría que todo eso tiene, por ejemplo, aquí en Chile, una cosa muy importante: bajar las tasas de obesidad desde la infancia. Ese es nuestro principal factor de riesgo hoy día. Y eso, más allá de hacer exámenes o tener estos tratamientos de alto costo, enfoquémonos desde la APS en bajar la obesidad desde los niños. Partamos por Sí. ahí. Así es, yo estoy totalmente de acuerdo con ello, porque es un factor de riesgo muy importante. Y Sergio, me ha encantado tu charla, tu espíritu crítico, porque así es como se va avanzando. Si uno sabe lo que la realidad es cuando la puede superar y puede
luchar por conseguir nuevas estrategias. Me ha gustado muchísimo. Le agradecemos a usted, doctora, y ese es el ánimo. El doctor Donaire, segunda vez que nos acompaña en esta jornada ya también, y le agradecemos mucho a ustedes porque es el espíritu de esta jornada, ver la realidad que nacen en regiones esta jornada, y la idea es desde regiones también poder entregar herramientas, porque no podemos quedarnos detenidos, tenemos que también entregar herramientas al sistema público, la política pública nacional, para poder implementarla. Es cierto, nos afecta a todos, todos tenemos un familiar probablemente que ha pasado por esta dolencia, y es un trabajo en conjunto y de distintas áreas. Nosotros nos corresponde la academia, la fundación, ¿no es cierto?, el vínculo, la ley nos permite hoy día generar esta alianza público-privada, y tenemos que aprovechar todas las herramientas que tengamos a efectos de que esto no pueda llegar. No me queda más que agradecerle, doctora, ojalá que lo que resta de noche ya pueda estar descansando. Nada. Gracias. Muy bien. Doctor Flores, un gusto haber compartido esta experiencia con todos ustedes, ¿eh? Un gusto. Muchas gracias, que tengan una muy buena noche. Los dejamos invitados a todos los que están conectados el próximo día jueves 11 de noviembre. Les recordamos que minutos antes dejamos el link para la conexión directa, y los dejamos ahora con un pequeño video con una aplicación que espero que la puedan ver, evaluar, y si les parece prudente, recomendar para los pacientes oncológicos y su familia. Muchas gracias a todos, y más gracias todavía por su compromiso constante. Que estén muy bien. Buenas noches. ¿Sabías que promover un estilo de vida saludable es cuidarnos juntos? Descubre el nuevo portal creado por Pfizer, www.cuidarnosjuntos.com, un espacio integral para acompañar a la comunidad y a nuestros pacientes a través de contenido informativo y herramientas útiles para el cuidado de su salud. Explora las distintas secciones: alimentación, ejercicio, bienestar y mente, patologías con información sobre distintas enfermedades como cáncer, artritis y otras, datos de organizaciones de pacientes y asociaciones médicas, y un buscador de centros de atención. Y la sección Mi Salud, donde encontrarás herramientas que te ayudarán a lograr una comunicación más efectiva con tu médico tratante. En este portal te esperan artículos con respaldo científico, videos online y material descargable. ¿Te gustaría disfrutar de una mejor calidad de vida? Te invitamos a visitar cuidarnosjuntos.com. Pfizer.